El capítulo 39 del libro de Génesis reanuda la historia de José, el primer hijo de Jacob y Raquel, y nos introduce a una nueva etapa de su vida solo y lejos de su familia en Egipto. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José, y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía, y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Génesis 39, 1 al 6. A causa del odio y la envidia de sus hermanos, José fue separado de su familia y del padre que tanto le amaba. Sin lugar a dudas, ser vendido como esclavo y conducido a un país extranjero era un panorama desolador para un jovencito de tan solo 17 años de edad. Ciertamente no había nada alentador que pudiese llevar esperanza al corazón de José en aquellos momentos. No obstante, Dios tenía un plan claro para la vida de José, un propósito eterno, el cual incluía hacer realidad los sueños que él había relatado a su familia. Sus hermanos podían estar convencidos de que se habían salido con la suya, librándose de José para siempre. Los mercaderes que lo habían comprado podían pensar que simplemente habían hecho un buen negocio vendiéndolo a un hombre poderoso. Y el mismo José podía creer que las cosas se habían salido de control, que su futuro era incierto y que ya nunca más volvería a ver a su familia. Sin embargo, aunque parezca difícil de entender, todo estaba ocurriendo tal y como Dios lo había planeado. Recuerda, el Señor es el Dios soberano, quien siempre lleva a cabo aquello que se propone y que tiene la libertad y el poder ilimitado para hacer todo lo que desea. Él no solo controla y dirige todos los acontecimientos de la historia, sino también los de tu historia. Por lo tanto, si eres su hijo y estás atravesando una situación que te inquieta, te aflige o te desconcierta, no tengas temor. Estás en las manos de un Dios sabio, todopoderoso y lleno de amor. José había ocupado un lugar de honor entre sus hermanos. Sin embargo, ahora solo era un esclavo que no tenía control sobre su destino y que había sido vendido como una mercancía en un país extranjero. Él podría haber terminado con cualquiera y en cualquier lugar, incluso muerto. Sin embargo, fue comprado por Potifar, un hombre importante en Egipto. El nombre Potifar significa dedicado al sol. Los egipcios tenían muchísimos dioses, a quienes adoraban y servían. Todo en su cultura, incluso aquellas áreas que podemos catalogar como seculares, como por ejemplo la política, giraban en torno a su paganismo. Ellos adoraban al sol como una de sus deidades más importantes. Por lo tanto, podemos pensar que por su nombre, Potifar era un hombre relacionado con el sistema religioso egipcio. En Egipto reinaba el faraón. Faraón no es un nombre, sino un título. El término faraón equivale a rey o presidente, y era el título que designaba a todos los líderes en aquel país. El relato bíblico dice que Potifar era capitán de la guardia del faraón. La idea detrás de este cargo es que él era el jefe de policía, o probablemente el jefe del servicio secreto del faraón, su fuerza de seguridad personal. En otras palabras, Potifar era un funcionario de alta confianza en el gobierno de Egipto, y ahora era el dueño de José. En casa de Potifar, José tal vez solo era un esclavo más. Sin embargo, era diferente a todos. José había llegado a Egipto con una gran desventaja. No sabía absolutamente nada de la lengua, la cultura o las costumbres del lugar. Por lo tanto, estando allí, tuvo que aprenderlo todo. Sin embargo,
Él nunca olvidó que pertenecía a una familia que había sido escogida por el Dios verdadero, una familia que tenía una relación especial con él. Seguramente, al comenzar a servir a Potifar, José demostró la misma capacidad que en la casa de su padre, la cual había hecho que Jacob confiara en él como supervisor de sus hermanos mayores. Él era un trabajador diligente y responsable, y esta era su manera de demostrar su fe en Dios. Piénsalo. ¿Cómo eres como trabajador? ¿Eres dedicado o perezoso? ¿Necesitas supervisión constante o eres capaz de hacer tu trabajo con responsabilidad y eficiencia? ¿Eres honesto o has demostrado que no eres digno de confianza? ¿Pueden tus jefes ver que Dios ha hecho una diferencia en ti por la manera en la que trabajas? ¿Tus actitudes, tus conversaciones, tus decisiones muestran a Dios en tu vida? Tal vez trabajes pensando que solo tienes que complacer a tu jefe. Sin embargo, no importa para quién trabajes. Lo que siempre debes recordar es que tu verdadero jefe es el Señor. Ustedes, los siervos, obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no como para la gente. Colosenses 3, 22 y 23. Por lo tanto, si eres un trabajador deshonesto, perezoso o poco confiable, debes saber que tienes algo mucho peor con lo que lidiar que solo una reprimenda de tu jefe terrenal, ya que tu jefe celestial podría preparar una reprimenda también. José era un trabajador excelente, y por ello Dios estaba a su lado. Muy pronto, esto se hizo evidente a todos, ya que el muchacho era exitoso en cada cosa que hacía. Obviamente, esto hizo que José sobresaliera entre sus compañeros y esto llamó la atención de su amo. Sin lugar a dudas, la prueba que debió atravesar José como esclavo fue peor que cualquiera de las que nosotros hayamos tenido que pasar. Sin embargo, Dios no lo abandonó ni siquiera un instante. El Señor permitió que José fuera un esclavo. Sin embargo, él sería un hombre próspero y bendecido, incluso como un esclavo. Piénsalo. A menudo nos quejamos de que Dios nos haya puesto en un lugar difícil. No obstante, la voluntad de Dios es que confiemos en Él para bendecirnos donde quiera que nos encontremos, incluso en un lugar tan difícil como el de un esclavo.